Bueno, el tema que hoy me toca tratar es sobre el congregacionalismo y también vamos a, obviamente, tener la misma dinámica respecto de entender un poco el significado, el concepto en sí del congregacionalismo. También vamos a ir a la palabra del Señor para ver la fuente bíblica, escritural de nuestra posición congregacionalista. Y también vamos a ver la manera en que entender bien el congregacionalismo hace bien a la iglesia. Amén. Bien dijo mi hermano Pablo ahí que nuestra diferencia con los amados hermanos presbiterianos es justamente la eclesiología en este aspecto. Siempre le digo a un querido pastor, amigo presbiteriano, mira, la Confesión de Fe de Londres es igual a la de Westminster, pero mejorada. ¿Ya? Es la versión mejorada. Entonces, porque justamente estos conceptos de la eclesiología es lo que nos distingue, pero no por nada, no es una distinción caprichosa, sino que nosotros entendemos confesionalmente, desde el punto de vista bíblico también, que el congregacionalismo es lo que más acerca a lo que Cristo da como modelo de gobierno para la iglesia. Creemos que hay suficiente fuente y base escritural en la palabra para entenderlo de esta manera. Sin embargo, también hay que hacer algunos ajustes en lo que nosotros entendemos por congregacionalismo, porque generalmente nuestros conceptos eclesiológicos están muy viciados o por la cultura o por la tradición de nuestras mismas denominaciones. Y esta tradición muchas veces trae consigo una mala comprensión. Asumimos ciertas cosas, pero sin reflexionar teológicamente sobre ellas. Entonces esas cosas queremos despejarlas, si el Señor lo permite, ahora. Em, Hermanos míos, la palabra del Señor, Cristo hablando ahí en Mateo capítulo 16, nos habla de las llaves del reino. Estas llaves del reino son el poder, la autoridad que Dios delega, que Cristo delega a su iglesia. Sin embargo, muchas veces pensamos que estas llaves del reino han de ser usadas exclusivamente por la membresía y dejando de lado, por ejemplo, la autoridad de los pastores, el oficio pastoral, que también la palabra del Señor nos menciona y nos enseña que tiene autoridad dentro de todo el ejercicio ministerial de la iglesia. Hay otros, como nuestros hermanos presbiterianos, ¿cierto?, que piensan que las llaves del reino han sido dadas exclusivamente al presbiterio, a los pastores, que ellos determinan tanto la disciplina como el orden en la iglesia. Y sin duda, nosotros como bautistas reformados necesitamos entender cuál es la posición nuestra frente a estos dos extremos. Y justamente eso es lo que hoy vamos a ver. Amén. Yo quiero que me acompañen a Mateo capítulo 16, voy a dar lectura a este texto y luego vamos a ir trazando cada punto, ¿cierto?, en orden. Capítulo 16 de Mateo dice lo siguiente. Vamos a estar ahí en el verso 13 hasta el verso 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Yo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos. Hermanos míos, en cada etapa de la historia redentora, el pueblo de Dios ha sido gobernado por Dios. Amén. Ejemplo de esto tenemos en el pueblo de Israel, que era gobernado por Dios a través de la ley, a través del rey. Esta ley promulgada en el Sinaí, están las estipulaciones, como nuestro pastor Alex nos enseñaba, las estipulaciones que estaban ahí dentro del pacto. Este pueblo tenía que sujetarse a esta ley. Y este gobierno tenía ciertas particularidades que emanaban de las características del pacto que Dios había hecho con ellos. Es decir, en el antiguo pacto habían características particulares y especiales que eran la manifestación del gobierno de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, en el nuevo pacto obviamente tenemos una nueva realidad. Por eso no creemos que está la misma configuración incluso en el gobierno en el nuevo pacto. Por lo tanto, si hay características nuevas en el nuevo pacto, hemos de entender también que la iglesia de Cristo había de ser gobernada de manera distinta al antiguo pacto. Ya no habría un rey sobre la nación, ya no habrían sacerdotes intermediarios necesarios, ¿cierto?, en ese tiempo, sino que hay un sacerdocio generalizado en todos los creyentes. Es decir, tanta característica diferente hacen entender que el gobierno de Dios en el nuevo pacto, en la iglesia de Cristo, había de tener distinciones especiales. Estas características nuevas son que ahora el pueblo de Dios, bajo este nuevo pacto, tendría la bendición de que serían vivificados espiritualmente, serían habitados por el Espíritu Santo, quien les capacitaría para guardar la ley de Dios, ponerla por obra y los llevaría a tener un conocimiento íntimo y profundo de Dios. Todos me conocerán, dice la promesa del nuevo pacto. Y lo más glorioso, este conocimiento íntimo y profundo de Dios es que está sobre la base de un perdón perfecto y perpetuo de todos nuestros pecados. Es esta realidad la que nos hace entender de que la relación con Dios en el pueblo del nuevo pacto es distinta, de que la iglesia tiene de alguna manera una esfera distinta de relación con ese Dios, porque el nuevo pacto nos hace experimentar esta esfera distinta, espiritual, de filiación con Dios, Dios como nuestro Padre, el Espíritu Santo como nuestro guiador, nuestro consolador, y Cristo como el Señor de su pueblo. La pregunta que cabe hacer en este punto es cómo se gobernaría este pueblo del nuevo pacto. ¿Existe suficiente información en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, que nos lleve a definir claramente cómo Cristo quiere que se gobierne su iglesia? ¿Realmente podemos reflexionar en lo que los apóstoles nos enseñan y llegar a conclusiones claras respecto a cómo debemos disponer el gobierno de la iglesia? Bueno, la iglesia históricamente ha tratado de responder estas preguntas. Se han levantado muchas maneras en que los cristianos han entendido de cómo debe gobernarse la iglesia. Muchas maneras. De las más conocidas que siempre mencionamos son tres. Por lo menos entendemos que por mucho tiempo un gran grupo de cristianos entendieron que la iglesia debía ser gobernada de manera episcopal, es decir, una jerarquía piramidal donde hay una cabeza a la cual se subordinan otros pastores y ministros, siendo el obispo en este caso o el papa en el caso de Roma la cabeza principal de la iglesia visible. En otro tiempo de la historia, queriendo obviamente alejarse de este modelo de gobierno, algunos adoptaron el gobierno presbiteriano, en donde los ancianos representan a los miembros en el ejercicio del poder, el orden y la disciplina eclesiástica. Entonces ellos, el presbiterio, tiene de alguna manera el poder, la autoridad dentro de la iglesia, incluso para desde ellos mismos hacer disciplina eclesiástica. Bueno, cuando se llevó a cabo la asamblea de Westminster,
Una de las cosas que se tuvo que resolver es de qué manera se iban a gobernar las iglesias que estaban ahí implicadas en la asamblea. Finalmente se decidió adoptar el sistema presbiteriano. Sin embargo, un puritano llamado John Cotton reacciona a esto y él escribe desde la Nueva Inglaterra, hoy Estados Unidos, un escrito que de alguna manera plantea lo que luego se llama el congregacionalismo, ¿cierto? Plantea los principios bíblicos de cómo debiera gobernarse la iglesia de Cristo. Él deja plasmado en su libro Las llaves del reino de los cielos todos estos principios, y de alguna manera son estos principios los que adoptan los bautistas reformados, los bautistas particulares, para entender el cómo debe gobernarse la iglesia. Ahora, si bien es cierto, hubo un hombre llamado Brown, ¿cierto? Robert Brown, que fue el que planteó, el primero que planteó los principios del congregacionalismo. Sin embargo, él los planteó desde el punto de vista contrario al presbiterianismo. Los presbiterianos decían, no, los pastores tienen todo el poder. Entonces Robert Brown dijo, no, la iglesia, los miembros tienen todo el poder. ¿Qué hace John Cotton en su libro, en su presentación respecto del congregacionalismo puritano? Él dice, no, las llaves del reino fueron dadas a la iglesia, pero han de manifestarse en el ejercicio del ministerio, tanto de los miembros como de los pastores. Entonces, es ese equilibrio entre el gobierno de los ancianos de la iglesia y también la autoridad de la congregación en sí, el que nosotros debemos entender bíblicamente y plantearnos desde ese punto de vista el congregacionalismo. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, el congregacionalismo, sobre todo en este tiempo contemporáneo, ha sido mal entendido. Algunas iglesias congregacionales dicen ser congregacionales, pero pensando que el congregacionalismo es la democracia, es un gobierno democrático, en donde finalmente todo lo que se hace dentro de la iglesia debe primeramente ser consultado a la membresía y votado por la membresía. Ahora, si bien es cierto, esto suena bastante atractivo para muchas personas, porque de alguna manera en la concepción cultural nuestra hemos siempre de entender que la democracia es algo positivo, es algo beneficioso. Entonces, cuando se nos habla de que la iglesia se gobierna a través de la democracia, muchas veces no nos hace ruido eso. Pero lo que debiéramos pensar es realmente, primero, lo que la Biblia enseña respecto del gobierno de la iglesia. Y segundo, ¿es eso lo que quisieron realmente plantear aquellos primeros hombres del puritanismo que plantearon el congregacionalismo como modelo de gobierno? Cuando vamos a la historia y vamos a escritos como el del pastor John Cotton, vamos a darnos cuenta de que no fue así. Ellos jamás quisieron hablar de democracia cuando hablaron de congregacionalismo. Entonces es una de las cosas que nosotros necesitamos entender bien para poder no solamente hacer bien las cosas en la iglesia, sino que de alguna manera, haciendo bien las cosas en la iglesia, glorificar a Cristo. Porque vuelvo a repetir, la iglesia es de Cristo. Y estas cosas no son superficiales. Aquí no es el congregacionalismo planteado desde aquí y también planteado desde los primeros escritores y planteado desde los que verdaderamente entienden el congregacionalismo, no es una opción pragmática. No es que uno diga, mira, es que lo que pasa es que ya el episcopado ya es mucha tiranía y un obispo manda todo. No, el presbiterianismo, no, acá también es un clasismo un poco complicado. Entonces, mira, lo que más funciona, el término, no es algo pragmático. No debemos nosotros optar por el congregacionalismo porque es algo que funciona, porque es algo que armoniza distintas esferas de autoridad. No, nosotros primariamente asumimos el congregacionalismo como forma de gobierno porque primero que todo entendemos que eso es lo que enseña la Biblia. Y segundo,
porque nuestra confesión es congregacionalista en su planteamiento. Y tercero, porque hemos visto, no solamente en nuestras iglesias, sino que también en las iglesias que llevan este modelo, cómo el Señor a través de este modelo congregacional permite el desarrollo saludable del ministerio dentro de una iglesia, en donde se contempla tanto la autoridad de la congregación como también el gobierno de los ancianos. Hoy se hace sumamente entonces necesario tener claridad sobre cuáles son los postulados bíblicos del congregacionalismo, ya que muchas iglesias que practican este tipo de gobierno se han desviado, lamentablemente, del entendimiento original de esta forma de gobierno. Algunos llevan, por ejemplo, juntas directivas donde los diáconos, junto a representantes de la membresía, escogen pastores o contratan pastores, y prácticamente el pastor es un empleado de la iglesia. Y ellos entienden que eso es congregacionalismo. Otros, como he mencionado, piensan que la democracia es la expresión del congregacionalismo, en donde todo tipo de decisión dentro de la iglesia está en la membresía, quien hace valer su autoridad a través de su voto, y en donde la autoridad pastoral no es ni siquiera reconocida, ni tampoco tiene espacio de gobernar ni dirigir la iglesia. Hermanos míos, el congregacionalismo, si hay algo que debemos poner en nuestra mente, el congregacionalismo no es democracia. No es democracia. La iglesia no se ha de gobernar por la democracia, es un modelo político. Se dice que generalmente los modelos de gobierno de la iglesia son emulaciones de modelos políticos. Por ejemplo, el episcopado emulando, ¿cierto?, el imperio romano con el emperador y toda una subordinación hacia abajo de diferentes líderes. Se dice también que el presbiterianismo es una emulación del sistema parlamentario en los tiempos de Cromwell. Y partiendo de en esa línea, muchas veces se dice que el congregacionalismo es la emulación del sistema democrático que en los Estados Unidos se llevó a cabo desde el tiempo de la colonia en adelante, como ideal de gobierno. Pero no es así. El congregacionalismo, si bien es cierto, presenta o tiene la tendencia de presentar un punto medio entre el presbiterianismo y la democracia, pero no es la idea fundamental. Vuelvo a repetir, los que plantearon el congregacionalismo no buscaban un punto medio como algo más saludable, sino que ellos entendieron que la palabra del Señor enseña estos principios de gobierno en la iglesia. Ahora, ¿qué es el congregacionalismo? No es democracia, no es una representación de una junta directiva. Lo que es el congregacionalismo, bueno, el congregacionalismo entiende que Cristo es la autoridad suprema sobre la iglesia. Solo Cristo tiene el poder sobre su pueblo. No hay hombre alguno que pueda ostentar esa autoridad suprema que tiene Cristo. Ahora bien, desde esa autoridad suprema, el Señor Jesucristo ha delegado poder sobre su pueblo. Por una parte, este poder es delegado a los ancianos de la iglesia para gobernar y dirigir los asuntos de la iglesia. Y por otra parte, ha delegado la libertad y el privilegio a la iglesia local de procurar que se cumpla la voluntad de Cristo en el ministerio eclesiástico. A través del ejercicio de la elección de los oficiales, por ejemplo, ancianos y diáconos, a través del reconocimiento de los miembros y a través también de la administración de la disciplina eclesiástica. Es decir, la membresía de la iglesia tiene autoridad, claro que sí. Los pastores dentro de la iglesia tienen autoridad, claro que sí, pero son esferas distintas de autoridad. Y ambas deben convivir dentro de la congregación en armonía, porque de esa manera está garantizada la edificación del cuerpo de Cristo. En el congregacionalismo se entiende que hay una esfera de autoridad con un enfoque más amplio en la membresía de la iglesia local que se le denomina poder y libertad.
John Cotton plantea esto, ¿cierto? Él pone nombres distintos cuando habla de la autoridad de la membresía y cuando habla de la autoridad de los ancianos. Cuando habla de la autoridad de la membresía le llama libertad. Libertad. Cuando habla de la autoridad de los ancianos le llama gobierno. Pero ambas son una expresión de la autoridad dada por Cristo en estas llaves del reino. Ahora, muchos en este entendimiento han querido denominar particularmente el congregacionalismo que nosotros como bautistas reformados planteamos, le han querido llamar, le han llamado independencia, ¿cierto? Desde los tiempos de los puritanos, los independientes, le han llamado congregacionalismo liderado por ancianos, congregacionalismo puritano, congregacionalismo bautista reformado, independencia. Ahora, muchos tienen complicación. Algunos dicen, no llamemos congregacionalismo porque eso tiende a confundir con democracia. Pero también otros somos partidarios de reivindicar realmente lo que es el congregacionalismo. No reinventar un nombre, sino que reivindicar lo que realmente entiende y debe entender la iglesia por congregacionalismo. Ahora, obviamente hay críticas al sistema congregacional, que sin duda vienen del sector opuesto, ¿cierto? Digo opuesto en términos del entendimiento que tenemos del gobierno, como el gobierno presbiteriano. Louis Berkhof, el teólogo, define así el sistema congregacional. Hago mención de esto porque él es un detractor del sistema congregacional. Este también se llama, dice, sistema independiente. Según él, cada iglesia, dice Berkhof, cada iglesia o congregación es una iglesia completa, independiente de cualquiera otra. En iglesias de este tipo, el gobierno descansa exclusivamente, ocupa esa palabra Berkhof. Él dice que en el congregacionalismo el gobierno descansa exclusivamente en los miembros de la iglesia, los que están capacitados para ordenar sus propios asuntos. Y mira lo que dice, los oficiales de la iglesia son simples funcionarios de la iglesia, designados para enseñar y administrar los asuntos de la iglesia, y no tienen poder para gobernar, más allá del que poseen como miembros de su localidad. Esta teoría, dice él, de gobierno popular o comunismo, que hace del oficio del ministro algo completamente dependiente de la acción de la iglesia, en verdad no está en armonía con lo que enseña la palabra de Dios, dice él. Y tampoco puede explicar la unidad de la iglesia de Cristo. Bueno, es tendenciosa la definición de él, ¿cierto? Nosotros no creemos que ni es comunismo, ni es democracia. Pero bueno, ese es el entendimiento, lamentablemente, que tienen no solamente, hermanos míos, los detractores del congregacionalismo, sino que en muchos casos es el concepto que manejan muchos que abogan por el congregacionalismo y que tienen una distorsión en cuanto al entendimiento de este modelo de gobierno, pensando que justamente como Berkhof dice, que es un modelo donde exclusivamente los miembros tienen el poder y que prácticamente los oficiales de la iglesia no gobiernan. Bueno, ante estas críticas, nos preguntamos, ¿podemos realmente con la palabra de Dios legitimizar el congregacionalismo? ¿Realmente podemos abrir la palabra de Dios y ver el modelo congregacional como un planteamiento de Cristo y de los apóstoles? Bueno, creemos que sí. Creemos que sí. Creemos que la intención de los apóstoles en cuanto a definir cómo la iglesia se gobierna contiene los mismos principios y valores que nosotros manejamos en el congregacionalismo. Ahora, ¿dónde lo vemos en la Biblia? Bueno, vamos a dar lectura a algunos textos importantes que nos muestran el congregacionalismo planteado, no definido tal vez, porque, hermanos míos, como nuestro pastor Daniel mencionaba adelante, hay cosas que no están esencialmente definidas en la Biblia. La Biblia no es un libro de definiciones,
no es una enciclopedia, ya no es un manual de instrucciones, porque se hace necesaria la reflexión teológica para llegar a conclusiones que se acerquen a lo que el Señor quiere que la iglesia practique. Ese es el caso del gobierno congregacional. Nosotros entendemos que la palabra del Señor, la enseñanza apostólica, contiene la suficiente base para plantear que el congregacionalismo es la manera en que Cristo quiere que se gobierne la iglesia. Hay una verdad fundamental que la palabra del Señor nos muestra y la hemos mencionado ya. Hermanos, Cristo posee la suprema autoridad sobre su iglesia. Cristo posee la completa y suprema autoridad sobre la iglesia. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor. Es su iglesia, no es nuestra iglesia. Es cierto que en nuestro diálogo coloquial y permanente decimos, ¿cuál es tu iglesia? Bueno, mi pastor es tal, ¿cierto? Pero hermanos míos, la iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor. Ya en el Antiguo Testamento hay un pasaje que es maravilloso, hermanos míos, que plantea esta autoridad suprema de Cristo sobre su pueblo. En el anuncio, ¿cierto?, de Isaías 9:6, cuando anuncia la venida de Cristo, dice lo siguiente: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. La soberanía reposará sobre sus hombros. Hermanos, no hay más soberano, más allá, más alto que Cristo sobre su iglesia. No hay otro Señor que podamos llamar nosotros Señor. Por eso es que claramente los reformadores y claramente, ¿cierto?, nuestra confesión, en la intención de nuestra confesión de fe, está planteado que ni siquiera el Papa puede ostentar ser cabeza de la iglesia. Ni ningún pastor puede ostentar ser cabeza de una iglesia. Al único que podemos llamar legítimamente cabeza de la iglesia es Cristo. Porque como él mismo dijo, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él ostenta esa autoridad. Y hermanos míos, esa autoridad que fue dada a Cristo no se refiere a esa autoridad que Él posee como Dios. Él no está diciendo yo no tenía autoridad y ahora Dios, mi Padre, me dio autoridad. No, no es en relación a su divinidad. No es en relación a su poder inherente como Dios y a su autoridad. Cristo siempre ha tenido autoridad porque Él es Dios. A Él podemos llamarle el Altísimo también. Él siempre ha sido nuestra autoridad. Ahora, ¿a qué se refiere cuando Cristo dice toda autoridad me ha sido dada? Bueno, sin duda que se refiere a esa autoridad, hermanos míos, concedida por el mérito de su obra redentora y por su rol como mediador en el nuevo pacto. Como nos contaba aquí, como nos enseñaba nuestro pastor Alex, ¿cierto? Cristo tiene mérito en el nuevo pacto. El mérito de haber obedecido en forma perfecta la ley y el mérito de haber pagado la sanción del pecado, que es la muerte. Y esos méritos le hacen merecedor de toda autoridad en los cielos y en la tierra. Esa autoridad a la cual Cristo se refiere cuando dice toda autoridad me ha sido dada. Ahora el apóstol Pablo, hablando de esta autoridad, dice lo siguiente, en Efesios 1, 20 al 23. Ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo es cabeza de la iglesia meritoriamente. No solamente porque Él es Dios está ahí, sino que porque Él merece estar ahí. Merece ser llamado cabeza de la iglesia.
En Colosenses Pablo también dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Como cabeza de la iglesia, hermanos míos, Él tiene una labor muy importante. El gobierno supremo sobre su iglesia. Ahora, ¿qué tipo de gobierno? Porque podemos decir, bueno, los ancianos también gobiernan, la iglesia también gobierna. Ahora, ¿qué tipo de gobierno? ¿Qué lo distingue a Cristo como cabeza de la iglesia? Bueno, esencialmente que Él es el único legislador sobre su iglesia. Él es el que da las leyes. Él es el que dice qué hay que hacer y qué no hacer. Él es el que dictamina los propósitos. Cuando nosotros queremos hacer cierto, organizar nuestra iglesia, ¿cuál es? Bueno, el mundo también lo hacen. ¿Cuál es nuestra visión, nuestra misión, nuestro propósito? Y ahí decimos, ya, pongamos esto, hagamos esto otro. Y nosotros planteamos, hermano mío, la iglesia no necesita inventar propósitos para su existencia. Cristo los dio. Cristo nos trazó los propósitos, la visión, la misión, todo lo que usted y yo necesitamos para cumplir la labor de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Todo lo que nosotros necesitamos ya está dado por Cristo. Él es el único legislador sobre la iglesia. Tú y yo no tenemos la autoridad para ser imaginativos e inventar cosas en nuestra iglesia. Santiago dice en su libro, capítulo 4, verso 12, solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Hermano, solo hay un legislador y su ley es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Lo que tú pienses, tus ideas, mis ideas para la iglesia pueden ser muy ocurrentes, pero hermanos míos, tú y yo no estamos llamados a inventar, y soy majadero en eso, inventar algo, propósitos para nuestra iglesia. No, no tenemos que hacer, no tenemos que reinventar, hermanos míos, el cristianismo. Cristo ya trazó todas las leyes que necesita la iglesia para ser dirigida. Y en esta labor es la que participan tanto la membresía como los pastores en la iglesia. Hermanos, Él es el único que puede dictar leyes a su pueblo y determinar la manera en que éste debe conducirse y hacer el ministerio. Él guió a sus apóstoles precisamente a esto. Los apóstoles fueron inspirados por Dios. Los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia en su doctrina, en todo lo que enseñaron ellos. Y esa doctrina, hermanos míos, ese fundamento apostólico no nace en la imaginación apostólica, ni en la convención apostólica. No se juntó Pedro y Pablo diciendo, bueno, mira, ¿qué enseñamos? Si enseñamos esto o esto otro. No, ellos debían recibir, ¿cierto?, bajo inspiración divina, todo lo que Cristo iba a dictaminar para su iglesia. Él guió a los apóstoles a dejar registro de todo aquello que su iglesia necesitaba para ser edificada. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Hermanos míos, los apóstoles no son los edificadores de la iglesia. Ni tú ni yo somos los edificadores. Aunque en nuestro lenguaje, y es bíblico, hablamos de edificarnos unos a otros, amén. Pero eso de edificarnos unos a otros, eso de que los apóstoles ponen el fundamento, esto de que los pastores edifican a su iglesia, debe estar supeditado al entendimiento de que en este ejercicio de edificarnos unos a otros, Cristo está edificando su iglesia a través de nosotros. Nosotros somos meros instrumentos. Nosotros somos agentes subordinados a la autoridad de Cristo, incluso en el ejercicio del ministerio mutuo. Cuando alguien dice, pastor, usted ha sido de mucha ayuda a mí, bueno, yo debo pensar una cosa, es Cristo edificando. No soy yo, no eres tú, no somos nosotros, es Cristo.
No somos nosotros los encargados de definir qué se hace, cómo se hace el ministerio de la iglesia. Eso lo hace el Señor de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. No obstante, Cristo ha decidido derivar este poder a su iglesia para que la obra del ministerio sea llevada a cabo. Esta delegación de poder es simbolizada por Cristo ahí en el texto que hemos leído como las llaves del reino. Las llaves del reino es una figura que ocupa Cristo para referirse a esta autoridad que Cristo delega a su iglesia. Y Cristo, la suprema autoridad de la iglesia, ha entregado esta autoridad a la iglesia, a su iglesia. Ahora, las características de esta autoridad que Cristo ha delegado a su iglesia nos dan a entender lo diferente que es respecto de la autoridad de Cristo. Dijimos, Cristo es la autoridad suprema y Él es el legislador. Él dictamina, Él ordena. Ahora, ¿qué caracteriza entonces nuestra autoridad como iglesia y como pastores? Bueno, esencialmente tenemos una autoridad ministerial. Servimos a Cristo. Trabajamos para Cristo. Obramos para Cristo. Hermanos míos, Efesios capítulo 4 es una preciosa muestra de esto. Cómo la iglesia en su funcionamiento integral dice, y van nutriéndose y ayudándose mutuamente en este trabajo de ser edificados. Miren, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y nota el lenguaje que ocupa Pablo, es enriquecedor. Verso 11 en adelante, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nunca olvide eso. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Pero vamos a Pablo aquí, Pablo dice, en el ejercicio de la obra del ministerio, estamos edificando el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es Cristo edificando su iglesia a través de los miembros y pastores que desarrollan el ministerio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aun para un perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, seguimos la verdad, y esa verdad, esta expresión está íntimamente ligada con aquella verdad apostólica. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad, ejercicio ministerial, propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero todo este proceso de edificación obedece a nuestra autoridad suprema. Yo edificaré mi iglesia. Entonces, esto es precioso entenderlo. Porque cuando tú sirves al Señor en la edificación de la iglesia de Cristo, es Cristo usándote para edificar su iglesia. Entonces, es una autoridad ministerial, es decir, no es legislativa. Está enfocada en el propósito de Cristo de edificar su iglesia. Tiene que ver con el orden y el crecimiento y la madurez de la iglesia. Y también una característica importante de esta autoridad delegada por Cristo a la iglesia es que es una autoridad subordinada. Es decir, responde a una cabeza, que es Cristo. En la iglesia de Cristo solo hay un Señor. Por eso es que cuando la palabra del Señor habla del oficio pastoral, en una oportunidad dice, no como teniendo señorío, porque hay un solo Señor que se puede enseñorear de nosotros, y ese es Cristo.
El ejemplo de esto podemos verlo en un maestro constructor. Cuando alguien quiere hacer una casa y contrata, ¿cierto?, a un maestro constructor, el maestro dice, yo le voy a hacer la casa. Yo voy a edificar esa casa. Claro, él tiene los planos, tiene las herramientas, tiene el capital, tiene los contratos, tiene los trabajadores. Y él dice, yo voy a construir esta casa. Pero él para lograr eso tiene que delegar la labor, el ministerio a otros maestros, a otros ayudantes para que ellos lleven a cabo esa obra que él va a hacer. Ellos tienen el poder y la autoridad para realizar el trabajo, pero no para hacerlo a su gusto, ni hacer cambios antojadizos al plan original, y de pronto llega el ayudante del maestro, llega el maestro y dice, bueno, ¿quién hizo esta pieza? Yo no estaba en el plano. Y el ayudante dice, bueno, a mí se me ocurrió que iba a ser de utilidad. Muchas veces pasa eso en las iglesias. Hacemos cosas que el maestro no nos dijo que hiciéramos. Y queremos ser legisladores en nuestra iglesia, no obedeciendo a la cabeza que es Cristo. Ahora la pregunta que cabe también hacer es cómo fue entregada esta autoridad. Sabemos que ya que Cristo ha delegado esta autoridad ministerial y subordinada a la iglesia, pero ¿de qué manera fue entregada? Bueno, estas llaves del reino fueron entregadas primeramente a los apóstoles, hermanos míos. Luego, a través de ellos, este poder fue delineado, ¿cierto?, hacia la iglesia por una parte y también hacia los ancianos por otra parte. Principalmente cuando fueron delegada esta autoridad a los apóstoles, ellos como apóstoles poseían toda esa autoridad. Ellos hacían el ejercicio ministerial que hoy día podemos verlo tanto en los pastores como en la membresía. Pero ellos como apóstoles fueron los primeros que recibieron la delegación de esta autoridad. Por eso es que Pablo, cuando menciona el trabajo de los apóstoles, habla de que nosotros hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos pusieron el fundamento. Ellos hicieron esta labor bajo esta autoridad que Cristo les delegó. Ellos no funcionaron de manera autónoma. Ellos no inventaron la rueda en la iglesia. No, ellos no fueron autónomos. No, Cristo ya les había dicho en una oportunidad, vendrá el Espíritu de verdad y les guiará a toda verdad. Ahora, ¿de qué verdad está hablando Cristo en esta oportunidad? De la verdad doctrinal apostólica. Cuando la palabra del Señor, sobre todo en el Nuevo Testamento, habla de verdad o de fe, generalmente o muchas veces se está refiriendo al cuerpo de doctrinas apostólicas que la iglesia tenía que confesar y practicar. Por eso es que el libro de los Hechos, cuando nos menciona la dinámica de vida de los primeros cristianos, una de las cosas que primero dice es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Porque esta verdad apostólica, esta fe apostólica, era de alguna manera la manera en que Cristo comenzó a poner el fundamento de la iglesia. Cristo hace su edificación a través de los apóstoles. Aquí quiero mencionar una cita de John Cotton, de su libro Las llaves del reino, que dice lo siguiente acerca de este ministerio apostólico. Cada apóstol tenía en sí mismo todo el poder ministerial de todos los oficiales de la iglesia. En virtud de este oficio, ellos podían, por ejemplo, exhortar como pastores. Ellos funcionaban como pastores. Enseñar como maestros. Gobernar como gobernantes. Recibir y distribuir las ofrendas de la iglesia como los diáconos. Cualquier apóstol o evangelista llevaba consigo incluso la libertad y el poder de toda la iglesia. Por lo tanto, podía incluso bautizar, incluso disciplinar a un transgresor, como si tuviera la presencia y el asentimiento de toda la iglesia. El apóstol ostentaba en sí mismo esa autoridad. Era como si la iglesia y los pastores estuvieran ahí juntos, ¿cierto? En este oficio apostólico. ¿Podían ellos nombrar pastores? Claro que sí.
pero hoy día lo hace la iglesia, los miembros. ¿Podían ellos, por ejemplo, gobernar la iglesia? Claro que sí, pero hoy día es un oficio pastoral. Entonces ellos tenían en sí mismos toda la plenitud del poder de las llaves. La amplitud y la plenitud del poder que recibieron directamente de Cristo hacía que pudieran llevarlo a cabo. Ellos fueron los primeros en recibir este poder en toda su amplitud, pero también fueron los últimos. De que murió el último apóstol, nunca más nadie ostentó ese poder, que era la conjunción de lo que después se dividió entre el oficio pastoral, poder para gobernar, autoridad para gobernar, y el ministerio de la membresía, ¿cierto? Que es la libertad o el privilegio que el Señor le dio a ellos. Este poder luego se delegaría tanto en los pastores como en la asamblea en general. Ahora, ¿cuándo sucede esta delegación? Bueno, el texto que originalmente leímos es muy revelador en este sentido. Vamos a Mateo capítulo 16, en donde sucede esta delegación de autoridad ministerial. Vuelvo a repetir, no es una autoridad legislativa. Los apóstoles no tenían el derecho de hacer sus propios planteamientos teológicos. No. Cristo les dijo, vendrá el Espíritu y Él los guiará a toda la verdad. Ellos no podían correr con sus propios colores. Ellos no fundaron una iglesia paulina y una iglesia, ¿cierto? Petrina, sería Juanina. No. Es más, cuando se dio aquel problema en Corinto, Pablo les reprende, diciendo, no, esto no puede ser. El cuerpo de Cristo no tiene divisiones. ¿Cómo dice yo soy de Pablo, yo soy de Cefa? Eso no puede ser. No hay una iglesia cuya cabeza sean hombres. Eso no es el plan de Cristo. Capítulo 16 de Mateo dice, verso 13. Bueno, ya hemos leído el texto, verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿No te reveló qué? La confesión. Ahí tenemos una confesión, ¿cierto? Importante las confesiones. Cristo le pregunta, ¿qué dices tú de mí? Esto es lo que creo de ti, le dice Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y yo también, dice el verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿qué son estas llaves del reino? Bueno, cito a Cotton nuevamente. Estas llaves del reino de Cristo tienen tal poder para abrir y cerrar que por lo tanto atan y desatan, retienen y perdonan. Cuando abren, desatan y perdonan. Cuando cierran, atan y retienen. Este pasaje obviamente tenemos que verlo a la luz de los pasajes paralelos donde Cristo mismo enuncia exactamente lo mismo en diferentes términos en algunos casos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, Cristo mismo también hablando. Ahora ya en el contexto de la disciplina eclesiástica. Recuerden, acá está hablando en el contexto de la confesión de Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates será desatado en el cielo. A Pedro le está hablando. Ahora, capítulo 18, de Mateo, en el verso 16, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia.
Y si no oyera la iglesia, que ella es la última instancia, si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano, que es una manera bien judía de hablar de excomunión, ¿cierto? De exclusión. Y aquí menciona lo mismo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ahora está hablando en términos plurales, a un grupo de discípulos. Ya no le está diciendo a Pedro, mira, lo que tú ates será atado, lo que tú desates, ahora está hablando a un grupo de discípulos. Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ya 2 veces ocupa esta terminología de atar y desatar. Bueno, el Evangelio de Juan, capítulo 20, nos da mucho más luz a lo que Cristo quiere referirse con esto de atar y desatar. Juan capítulo 20. Y el versículo 21 en adelante dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. Hablando ahí a los apóstoles, a los discípulos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. Está hablando aquí del perdón de los pecados. Entonces muchas veces nosotros pensamos que en definitiva el poder de las llaves del reino, ¿cierto? Por una parte fueron ostentadas por los apóstoles y muchas veces pensamos que simplemente ese poder fue traspasado a la iglesia y ahí está la distorsión de concepto y pensamos que la iglesia debe usar estas llaves en el contexto de la democracia. No, aquí el Señor es explícito en decir que tiene que ver no esencialmente con votar cada aspecto de lo que la iglesia hace, sino que más bien tiene que ver con un tema de espiritual delante del Señor. Habla de remitir pecados, por ejemplo. Habla de reconocer de esta manera el arrepentimiento, como en Mateo 18, reconocer el arrepentimiento en un individuo. Es exactamente lo que dice ahí en Mateo 18 cuando dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere, bueno, tenle por gentil y publicano. La iglesia en última instancia es la que reconoce si hay verdadero arrepentimiento o no. Y en base al arrepentimiento, la iglesia es la que define o no perdonar o no perdonar. Y lo que la iglesia define en su libertad de definir quién está o no en la comunión eclesiástica, es la que ata y desata en esa esfera por lo menos. Ahora, seguimos con la pregunta, ¿quién dio el Señor ese poder ministerial de las llaves? Nuevamente citando a John Cotton, dice lo siguiente acerca de esto. El sujeto receptor primario de las llaves es esencialmente los apóstoles. Y la pregunta es, que hace Cotton también ahí en el libro, ¿cierto? Pedro, ¿cómo recibió estas llaves? ¿Como apóstol? ¿Como pastor? Porque también fue anciano, pastor, o como creyente que hace una confesión sobre Cristo. Es decir, Pedro estaba recibiendo esta autoridad como un apóstol, como un pastor o como un creyente común y corriente. Y ahí están los presbiterianos diciendo, no, Pedro recibe esta autoridad como pastor, por lo tanto los pastores son herederos de esta autoridad y son los únicos que pueden definir asuntos eclesiásticos de orden y disciplina. Bueno, si bien es cierto, el Señor Jesucristo le dice, a ti te daré, pero obviamente cuando vamos al texto que aparece en Juan y cuando vamos al texto que aparece en Mateo 18, vamos a darnos cuenta de que a pesar de que primariamente le dice, a ti te daré las llaves, pero estas llaves, esta autoridad, no es exclusivamente para Pedro. Por lo tanto, algo más quiso decir Cristo.
Pedro de alguna manera estaba representando en ese momento a otras esferas de ministerio en la iglesia, a saber, a los apóstoles en general, a saber, a los ancianos en el futuro y también, obviamente, a la iglesia en pleno, porque ya en Mateo 18 dice, dilo a la iglesia. Y la iglesia es la que define finalmente tenerle por gentil y publicano. Entonces la pregunta es, ¿en calidad de qué recibió estas llaves Pedro? Bueno, él sin duda que las recibe tanto como apóstol, como anciano y también como un creyente que es parte de la iglesia. En ese sentido, hermanos míos, necesitamos ir viendo cómo el apóstol Pablo, por ejemplo, desarrolla de alguna manera esta idea de la autoridad, ¿cierto?, en sus cartas. Cristo tiene todo el poder soberano sobre su iglesia, pero Cristo ha delegado esta autoridad ministerial a los apóstoles. Él la delegó para definir cómo Cristo edificaría su iglesia. Nunca olvidemos eso. La labor que Cristo hace a través de su iglesia es edificar su iglesia. La autoridad delegada de Cristo está en función de esta edificación de la iglesia. Nunca la autoridad de Cristo fue delegada ni para enseñorearse de una iglesia, ni para que la iglesia plantee su propia dinámica de vida, ni su propio propósito. La autoridad que Cristo ha delegado tanto a los apóstoles, a los ancianos, a la congregación en sí, está siempre orientada a la edificación de su iglesia. Los apóstoles en su enseñanza trazan claramente los lineamientos de esta autoridad ministerial, la cual iba a ser fijada primeramente en la iglesia local y también en los ancianos. El poder ministerial total de las llaves le fue dado a la iglesia, a sus miembros y a sus pastores en conjunto. Entonces, ¿cuál es entonces la responsabilidad que tenemos como iglesias locales? Bueno, investigar, reflexionar teológicamente, sobre todo en la enseñanza apostólica, de qué es lo que deben hacer los ancianos y qué es lo que debe hacer la congregación, cuál es su parte, qué parte es la congregación, qué parte toma la congregación en el ejercicio del poder y del gobierno, qué parte toman los ancianos en el ejercicio del poder y del gobierno. ¿Hay una distinción en ambos sectores? ¿Hay una pugna entre ambos sectores? ¿Quién manda más? ¿La asamblea o los pastores? Bueno, la Biblia nos enseña claramente que debe y hay una armonía en cuanto al ejercicio de este poder ministerial. El buen orden de una iglesia, hermanos míos, depende en gran parte del entendimiento correcto de lo que la Biblia enseña sobre esta relación armónica entre el oficio pastoral como gobierno y el ministerio, la libertad, ¿cierto?, que tiene la iglesia. Aquí no es buscar quién contrapesa más. Muchas veces en las congregaciones se da este dilema. La congregación muchas veces se resiente cuando piensa que los pastores hacen su voluntad y no consultan mucho a la iglesia. ¿Entiende? Y ahí está esa pugna, porque algunos piensan que la iglesia debe tener injerencia en todo lo que se hace en la iglesia y que simplemente el pastor debiera consultar a la iglesia qué debiera hacer. Entonces vivimos en un permanente desequilibrio y pugna que simplemente en vez de edificar la iglesia de Cristo, la dificulta el crecimiento y en muchos casos, hermanos, las divisiones de iglesia tienen ese problema. Están enraizadas en ese tipo de problemáticas. Cuando hay pugnas entre la visión que el pastor tiene o los pastores y la visión que la congregación entiende, ¿cierto?, de las cosas. Hermanos míos, la unidad de la iglesia es la voluntad de Cristo, no la división. Por lo tanto, tanto en la labor pastoral, en su gobierno, como en la libertad de la congregación, tiene que haber una armonía. Tiene que haber un entendimiento correcto de qué parte le toca a cada uno. Y tiene que haber
¿cierto? Un ejercicio ministerial saludable y un uso de estas llaves del poder, de la autoridad de Cristo, de tal manera que la iglesia, no los individuos, sean beneficiados de este ejercicio ministerial. Ahora, la palabra del Señor nos muestra que esto fue aplicado, sin duda, en el Nuevo Testamento, en las iglesias. La iglesia, los miembros de la iglesia, la congregación en pleno, incluidos los oficiales, tiene una de las llaves. Cotton le denomina, ¿cierto? Y otros la libertad. La libertad. Libertad de escoger a sus pastores y diáconos. Libertad de cuestionar la vida práctica de un miembro cuando no anda conforme a la regla de Cristo. Por eso es que Cristo le dice, bueno, si no quiere escuchar a estos consejeros, bueno, dilo a la iglesia. Porque la iglesia puede no solamente reprochar y cuestionar, incluso puede determinar no reconocer a ese individuo rebelde, no arrepentido, como un miembro del cuerpo de Cristo. No está definiendo si es salvo o no, pero está reconociendo una realidad en base a lo que la iglesia ve. Puede incluso recibir o expulsar a sus miembros. La iglesia tiene esa libertad. En una ocasión, cuando Pablo le habla a los Gálatas y les habla reprochándole cómo ellos abiertamente están aceptando todo el error doctrinal de los falsos maestros, y cuando les dice que ellos no debieran tolerar, ojalá fueran mutilados, dice, aquellos que os perturban. Y ahí enuncia esta expresión, porque a libertad fuisteis llamados. Ustedes, hermanos, tienen el privilegio y la libertad de decir a esos maestros, no queremos que tú enseñes esto. Rechazamos ese error. La membresía, la congregación tiene esa libertad de velar por la doctrina en la iglesia. Tiene la libertad. Es más, cuando el apóstol escribe a las iglesias sobre falsos maestros, sobre falsas enseñanzas, estoy hablando de las cartas no pastorales, sino que las cartas a las iglesias, hermanos, los apóstoles ponen sobre los hombros de la iglesia el velar por la doctrina. Ellos nunca le dicen, mira, observen a los falsos maestros y acúsenlos con sus pastores. No, siempre le dice a la iglesia, ustedes tomen carta en el asunto. Ustedes tomen carta en el asunto. Al tal, entréguenlo a Satanás. Y en esa libertad que tiene la iglesia, esa preciosa libertad que Cristo le da, es parte de las llaves del reino. La iglesia tiene la libertad de escoger a sus propios pastores. Por eso es que Pablo le da directrices a Timoteo diciéndole, estos son los requisitos. Si alguien anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea el pastor irreprensible, marido de una sola mujer, y ahí están los requisitos. Ahora, ¿quién va a reconocer eso? La iglesia. La iglesia es la que reconoce. Sí, es verdad, Cristo es el que llama. Los pastores son un regalo de Dios, de Cristo, a la iglesia. Pero la iglesia en su libertad, en el privilegio de esta libertad que tiene, es la que reconoce el don, ¿cierto? En aquellos hombres llamados por Cristo y en la que ordena y autoriza el ejercicio ministerial de ellos. La iglesia es la que tiene libertad también para, como decía delante también un pastor, para decir a un pastor que ande en el error y se desvíe de la doctrina, decirle, ¿sabe qué? No queremos más su pastorado. La iglesia tiene esa libertad. Y es una expresión del poder que Dios delegó, primero a través de los apóstoles, pero los apóstoles también hicieron ver a las iglesias que ellos tenían esta libertad y este poder. En 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 5, nos habla de este hombre que estaba conviviendo con su madrastra y dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros.
Y esto no se lo dice Pablo a los pastores de Corinto, se lo dice a los hermanos de Corinto. Hermanos, iglesia, saquen a ese hombre de ahí. Y ese es el poder que tiene la iglesia. Esa es la autoridad que tiene la iglesia. Nadie, esta autoridad, esta libertad que tiene la iglesia, tiene implicaciones muy importantes, hermanos. Nadie puede imponer a la iglesia pastores, nadie puede imponer a la iglesia cuáles van a ser sus diáconos, nadie puede imponer a la iglesia cuáles son sus miembros. La iglesia tiene libertad para escoger quiénes son sus miembros, quiénes son sus pastores, quiénes son sus diáconos. Y objetarlos cuando a la iglesia le parece que no andan conforme a la regla de Cristo. Ahora, ¿dónde caben los ancianos en toda esta dinámica del poder de las llaves del reino? Bueno, los pastores son regalos de Cristo para su iglesia, amén. Él los ha capacitado para llevar a cabo su labor y la iglesia les ha reconocido como su autoridad. La iglesia es mandatada a reconocer a estos pastores y a tratarles con honor en base a la naturaleza de su llamado. Y así como Cristo ha delegado autoridad en forma de libertad a la iglesia, ¿ya? La iglesia tiene la autoridad, tiene una autoridad no suprema, delegada, pero sí una autoridad que de alguna manera tiene una preeminencia con respecto al oficio pastoral, porque finalmente es la iglesia quien decide quiénes son sus pastores y que puede sacar a sus pastores si no están de acuerdo, si se desvían sus pastores. Pero eso no significa que los pastores no tienen una autoridad. Ellos también tienen parte de las llaves del reino. ¿Y cómo se expresa este poder dado a los pastores en términos de gobierno? Los pastores son llamados a gobernar la iglesia de Cristo. Es uno de los requisitos que Pablo menciona de los pastores. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y dice, tienen que gobernar bien su casa porque tienen que administrar la casa del Señor. El gobierno es una característica inherente al oficio pastoral. El gobierno de la iglesia, la dirección de la iglesia. El libro de Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Y por qué un apóstol diría, obedezcan a sus pastores? Si el pastor no puede ostentar autoridad y gobierno. No, la Biblia reconoce que los pastores tienen una autoridad delegada por Cristo. Y esa autoridad se debe expresar a través del gobierno de la iglesia. Por eso es que los miembros de la iglesia que escogen a su pastor porque tienen la libertad de hacerlo, amén, luego que lo escogen y lo ordenan, ahora deben someterse a sus pastores. Y ahí están las llaves del reino. Porque tanto pastores como la asamblea en general tienen injerencia en todo el quehacer de la iglesia, quehacer que es manifestado, ¿cierto?, a través del oficio ministerial de cada uno de ellos y que representa, más que representa, es la cristalización de lo que es la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio pastoral y la libertad de los hermanos son las herramientas que Cristo usa para edificar su iglesia. Es de esta manera que las llaves ministeriales del reino se ejercen en la iglesia, a través de la libertad de la iglesia, pero también a través de la autoridad y el gobierno de los ancianos. Ahora, ¿cómo se armoniza esta realidad? Bueno, John Cotton habla de la iglesia, de los miembros de la iglesia como primer sujeto de poder, lo que decía adelante. La iglesia es el primer sujeto de poder porque finalmente es la iglesia la que escoge, a quienes van a gobernarle. Y la que saca a quienes ellos estiman que están gobernando mal, ya sea por errores doctrinales o testimonio personal. Pero la iglesia tiene esa prerrogativa como primer sujeto de poder, debido a que no habría
ni miembros ni ancianos sin que la iglesia lo reconociera. Por eso es el primer sujeto de poder. La iglesia es el primer sujeto de poder. ¿Por qué? Porque ni siquiera habría iglesia si no hubiera, ¿cierto?, la determinación de la iglesia de recibir miembros, de ordenar ancianos. Ellos son la iglesia en pleno la que tiene como primer sujeto de poder. Y luego ellos delegan también a los ancianos. Cuando la iglesia no quiere seguir los mandatos de Cristo, por ejemplo, los ancianos deben recordar que deben ser fieles primordialmente a Cristo. Si una iglesia se desvía de la verdad y el anciano quiere mantenerse fiel al Señor, el anciano debe recordar que Cristo es su Señor, quien le llamó. Y a pesar de que la iglesia, ¿cierto?, es iglesia y es el primer sujeto de poder, pero el anciano que se mantiene fiel a la verdad frente a una iglesia que quiere irse por el error, el anciano debe ser fiel a Cristo. Porque a pesar de ser el primer sujeto de poder, la iglesia, hay una autoridad superior que la iglesia, que es Cristo, a la cual tanto los ancianos como la iglesia deben ser fieles. Pablo expresó de esta manera ese principio. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tuvo que hablarle fuerte Pablo a los Galatas. Pero hermanos, él está usando estas llaves del reino, su autoridad, en este caso apostólica, pero esta misma autoridad es la que después se deriva a los ancianos. Tito dice, Pablo a Tito dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Repréndelos duramente, la reprensión, la exhortación, el hablar la verdad en amor, son parte del ministerio pastoral frente a la iglesia. Cuando los ancianos no quieren seguir los mandatos de Cristo, ¿qué pasa? Bueno, como hemos dicho, la iglesia tiene la libertad de amonestar a sus pastores. Y si persisten en su pecado, bueno, aún pueden dejar de reconocer su autoridad. Pero tanto si los pastores se desvían o la iglesia se desvía, aquí hay algo primordial, hermanos míos, en la iglesia de Cristo, que es el bien mayor que nosotros tenemos. Y hermanos míos, esto del congregacionalismo, una de las cosas que resalta sobremanera es el valor de la iglesia de Cristo, como iglesia de Cristo. El congregacionalismo pretende resguardar el buen orden de la iglesia porque es la iglesia de Cristo. El congregacionalismo intenta armonizar el oficio ministerial, ¿cierto?, de los pastores en el gobierno de ellos con la libertad de los miembros y pretende armonizar para procurar y garantizar la edificación del cuerpo de Cristo por el valor que tiene la iglesia de Cristo por ser la iglesia de Cristo. Es decir, el congregacionalismo es un modelo de gobierno eclesiástico cuyo propósito es exaltar el honor y la honra de la esposa de Cristo, que es la iglesia, en virtud de los lineamientos del legislador de la iglesia, de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. El congregacionalismo, hermanos míos, no es una propuesta de gobierno basada en la utilidad práctica del modelo. No es que somos congregacionalistas porque es lo mejor, el mejor invento que se ha hecho. No es porque no, esto nos soluciona muchos problemas. No es porque, mire, es que este es un término medio de dos extremos. No es una vía pragmática. No es porque resulta. No es porque es más cercano a la democracia. No tiene un planteamiento de ese estilo, sino más bien es lo que nosotros entendemos que los apóstoles, Cristo primariamente y los apóstoles quisieron manifestar como modelo de gobierno. Hermanos, no es una copia de un sistema político el congregacionalismo. No, es un modelo de gobierno eclesiástico que nace del entendimiento bíblico de aquella autoridad que es Cristo, el Señor de la iglesia. Él ha delegado a su pueblo poder a través de estas llaves del reino
poder que descansa hoy, tanto por una parte en la libertad que tiene la iglesia y por otra parte en la autoridad y gobierno de los pastores. Para concluir, hermanos, quiero citar un texto que Pablo menciona en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, y verso 12 dice lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, hermanos, Pablo está hablando a la iglesia. Recuerde, la libertad de la iglesia. La iglesia tiene la libertad de reconocer a los suyos, a sus pastores, y tiene la responsabilidad de hacerlo. Aquí dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hermanos, reconózcanlos. Pero, hermano mío, esto no es reconocimiento de mira, sí, es súper simpático mi pastor. No, una gran persona. No, no es ese tipo de reconocimiento. Es reconocer su autoridad. Es reconocer su gobierno. Es de alguna manera tener una actitud de sumisión a su labor ministerial. Reconózcanlos, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y mire lo que dice el verso 13, y que los tengáis en mucha estima y amor. Mire lo que dice, por causa de su obra. No es por su personalidad, no es por su conocimiento, no es por nada, es por causa de la obra que hacen. Porque la obra que ellos hacen es una tremenda responsabilidad frente a la iglesia. Gobernar la iglesia de Cristo no es cosa poca, no es sencillo, no es fácil, es desgastador en muchas ocasiones. Hay fatiga, hay cansancio, hay frustración, hay tantas cosas en esta labor de gobernar la iglesia de Cristo. Es por eso que Pablo dice, ténganle mucha estima por amor y amor por causa de su obra. Y mire lo que dice, precioso lo que termina diciendo, tened paz entre vosotros. ¿Entre quiénes? Bueno, pastores y miembros. Debe haber una paz y armonía en nuestra labor. Tanto congregación como ancianos, hermanos míos, poseemos las llaves del reino en pleno. La congregación manifiesta este poder a través de su libertad de escoger pastores, oficiales, de llevar a cabo la esfera disciplinaria, ¿cierto? De reconocer quiénes son sus miembros y quiénes no deben serlo. Pero también las llaves del reino fueron delegadas también a los ancianos. Y este poder se manifiesta en su autoridad, en el gobierno que deben ejercer dentro de la iglesia. No un gobierno tiránico, porque el legislador dejó bien claras las normas, no teniendo señorío sobre los que están bajo ustedes. Pero hay una gran responsabilidad de ambos sectores, responsabilidad. Porque ambos sectores tenemos una gran misión, es glorificar a Cristo en el ejercicio del ministerio que hacemos. Hermanos míos, hay una gran responsabilidad de parte nuestra, pastores y membresía, de asumir nuestras responsabilidades delante del Señor y hacer nuestro mayor esfuerzo para que tanto desde la libertad como del gobierno podamos nosotros dar en el blanco con la regla de Cristo, que, dicho sea de paso y recordándolo, es la autoridad suprema sobre la iglesia. Ni pastores ni membresía pueden hacer lo que se les antoje. Cristo ya nos dio su palabra, ya nos dio su norma, ya nos dio su ley, ¿cierto? Y en el gobierno eclesiástico eso debe expresarse en una armonía y en un ministerio mutuo y en un desarrollo ministerial que refleje este gobierno y esta libertad que son de alguna manera las dos ramas de las llaves del reino. Amén.
Que el Señor nos ayude. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Padre, ayúdanos, Señor, a poder, tanto pastores como congregación en general, tener, Señor, sabiduría y tener la disposición del corazón para poder, Padre amado, tratar bien, aún en términos de gobierno y de desarrollo ministerial, este precioso tesoro que es la iglesia de Cristo. Y que la has puesto en manos de nosotros, Señor. Gente pecadora que tú has rescatado por misericordia y que anhelamos con todo el corazón hacerlo bien. Padre, ten en cuenta nuestras incapacidades, nuestras debilidades, nuestras limitaciones y ayúdanos, Señor, tanto a pastores como membresía, a poder, Señor, vivir sumisos a tu voluntad y vivir, Señor, disfrutando, Señor, este ministerio precioso que nos has dado, de llevar a cabo la edificación que Cristo hace a través de nosotros en su iglesia. Te damos gracias por todo, Señor, en nombre de Jesús. Amén.